subió a la cruz por mí, que no escatimó en morir para darme libertad. Y es por ti que vivo, Jesús. Mis pecados borraste de la cruz, Jesús. Y es por ti que vivo hoy, Jesús. Mis pecados limpiaste, oh Dios, en la cruz. Y ese es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Yo me aferro a mi pronta redención. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a mi pronta redención. Y hoy me aferro a mi pronta redención. Me aferro a mi pronta redención. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos amados. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta hermosa hora de la noche y traer pues esta palabra que edifica, esta palabra que nos alienta, hermanos, y que nos anima para continuar. Y hoy vamos a estar haciendo unas pequeñas diferencias entre lo que es la parusía y lo que es la epifanía. Es un mensaje escatológico que pues tiene que ver con los eventos del tiempo del fin, que prácticamente, hermanos, ya estamos viviéndolos. Vamos a invitarle pues a hacer una breve oración. Con la ayuda del Señor vamos a estar iniciando con este tema. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por esta bendición de darnos, Señor, esta oportunidad de compartir tu palabra.
Háblanos, Señor, y ministranos. Te ruego que tu Espíritu Santo traiga espíritu de sabiduría y de revelación de parte tuya, Señor, para que podamos compartir, para que podamos entender, para que podamos, Señor, ser edificados y recibir, Dios mío, un mensaje profético para este tiempo. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien. Vamos a ver que le dé el aire a esto, por favor. ¿Sí? Vamos a buscar aquí la diapositiva, mis hermanos. Bueno, aquí como usted ve, más o menos una portada. Vemos que el tema es, hermanos, comparación, parusía y epifanía. No sé si se alcance a ver bien, pero vamos a ir desarrollando este tema con la ayuda del Señor y pues quisiera que entráramos, hermanos, a ver una pequeña línea de tiempo, pero de una manera general, ¿verdad? La línea del tiempo para los tiempos finales más o menos está de esta manera, hermanos. Lo primero que estamos esperando, ¿verdad?, es la pretribulación. La pretribulación, hermanos, está compuesta de meses, solamente unos meses, 5 meses, de manera que estamos en este pequeño periodo, se llama pretribulación. Y también tenemos la tribulación, hermanos, que comienza, que son 3 años y medio de tribulación y los otros 3 años y medio de gran tribulación, de manera que vienen siendo 7 años y fracción. Entonces, hermanos, ¿esto con qué propósito lo hago? Para que veamos nosotros qué es lo que estamos esperando y podamos hacer una comparación entre la parusía y la epifanía. La parusía, mis amados hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia. La parusía es el arrebatamiento secreto de la iglesia o la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo cuando viene por su novia, por su amada. Y la epifanía tiene que ver, hermanos míos, con la aparición visible, donde todo ojo verá al Señor. Entonces vamos a ir viendo esto. Tenemos en la parte de arriba parusía y luego, hermanos, tenemos de aquel lado la epifanía. Parusía y epifanía. De este lado, pues, tenemos que la parusía tiene las siguientes características. Primero que nada, viene en secreto por la novia antes de la pretribulación. ¿Sí? En esta parte. Aquí el Señor viene por su iglesia, por su amada, por la novia que se encuentra, hermanos, entre la congregación y entre la iglesia de Cristo. Eso significa, hermanos, que va a haber gente que no va a ser arrebatada, que va a ser, hermanos, avergonzada, ¿verdad? En el tribunal de Cristo va a ser alejada, avergonzada. Pero a la parusía se le llama la venida secreta de Cristo por su novia. Hasta aquí espero yo estarme dando a entender. Luego de eso, hermanos, en esa parusía va a haber resurrección y va a haber transformación de cuerpos. Es decir, que va a haber, hermanos, una glorificación en los cuerpos. ¿De quiénes? De aquellos que han ido siendo transformados. Primeramente, somos transformados en nuestro espíritu, luego nuestra alma, y el día de la parusía, hermanos, ese día seremos transformados en cuerpo. Así que ya será la transformación total de los hijos de Dios. Y en la parusía, hermanos, el Señor toma a su novia para llevársela a las bodas del Cordero. Es decir, que toma a la iglesia, a la novia, hermanos, para casarse. Y de allí tenemos que en la parusía también, hermanos, la parusía se va a dar en los aires. El encuentro con nuestro Señor Jesucristo
va a ser en las nubes, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y la novia, hermanos, estará siempre con el Señor. Hasta aquí estoy dándolo de manera general, ¿verdad? Ya lo vamos a ir desglosando uno por uno. Esto es en la parusía, hermanos. Pero luego viene la epifanía. La parusía dijimos que es la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. La parusía, hermanos, es el arrebatamiento. La parusía tiene que ver, hermanos, si lo comparamos con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino primero y se reveló en secreto, hermanos, por ejemplo, a María, a José, a los pastores, a otros hombres como Zacarías, a Elizabeth en el templo, de manera, hermanos, que el Señor se reveló secretamente, pero luego se reveló en público, de manera, hermanos, que la epifanía viene siendo la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo, pero glorificado, glorioso. Entonces, en la epifanía, hermanos, veamos allá, es la venida de nuestro Señor Jesucristo visiblemente, donde todo ojo le verá. Y entonces ahí regresa ya con su amada, regresa con su esposa después de la gran tribulación. Fíjese dónde está ubicado. La parusía, el arrebatamiento de la iglesia, está ubicado antes de la pretribulación. Y entonces, hermanos, la iglesia, mientras está siendo arrebatada y está en las bodas del Cordero, aquí en la tierra hay tribulación y gran tribulación. Cuando termina este periodo de 7 años, entonces el Señor se revela al mundo. Entonces aún los que le traspasaron van a mirarlo, todo ojo le verá. Acá solamente los que vivan en santidad le verán en la parusía. Pero en la epifanía, hermanos, todo ojo le verá. Entonces el Señor va a regresar con su esposa después de la gran tribulación, y de ahí, hermanos, va a tomar el gobierno del mundo por 1000 años, desde Jerusalén. De manera, hermanos, que Él viene a juzgar y a gobernar en la epifanía, que es digámoslo así, hermanos, cuando el Señor se va a mostrar. Y luego, hermanos, los resucitados van a gobernar con Cristo también en ese milenio, por 1000 años, pues. Y el Señor va a posar sus pies en el monte de los olivos. Eso será un evento grandioso, hermanos, todo ojo le verá. Imagínense si hoy cualquier evento está siendo visto en cuestión de segundos, hermanos, gracias a la tecnología y al avance de las redes sociales. Entonces, esto es más o menos un panorama general de lo que va a acontecer, hermanos, y de las diferencias que hay entre la parusía y la epifanía. Ahora lo vamos a ir viendo de otra forma. Vamos entonces a entrar por acá, con la ayuda del Señor. No sé si se alcanza a ver ahí, hermanos, pero tenemos de este lado parusía y de aquel lado tenemos la epifanía. De manera pues que veamos lo siguiente. ¿Qué es parusía? La parusía se encuentra en el numeral G 3952 del diccionario Strong. Y la palabra parusía, hermanos, significa estar cerca, significa adviento y tiene que ver con retorno. Es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y también, hermanos, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tiene que ver con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero en forma secreta. Eso se llama parusía. Pero de aquel lado entonces estamos viendo, hermanos, la palabra epifanía, que viene del numeral G 2015 y que se encuentra en el diccionario Strong. Hermanos, y esa palabra epifaneia significa manifestación. El Señor se va a manifestar visiblemente y tiene que ver con la venida de Cristo, tiene que ver con la aparición
tiene que ver con el resplandor, tiene que ver con la venida de Cristo. Quiere decir entonces, hermanos, que la segunda venida de Cristo está, por decirlo así, se va a manifestar en dos facetas, en dos fases. La primera, hermanos, en forma secreta, y la segunda en forma visible, por así decirlo. Y habrá, hermanos, entre estos dos eventos habrá un espacio de 7 años y 5 meses. Entonces, parusía, hermanos, es la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo por su amada, por aquellos que le aman, por aquellos que están enamorados del Señor, por aquellos que viven en santidad, por aquellos que aman su venida, hermanos. Y la Epifanía es la venida pública de nuestro Señor Jesucristo, en donde todas las redes sociales, en donde toda la tecnología, hermanos, va a estar, hermanos míos, mirando hacia las nubes, hacia el cielo, y se va a estar publicando en el acto la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso será grandioso y será maravilloso. Así que yo le invito para que nos preparemos, hermanos, con tiempo, para que ya estemos alistando nuestras maletas, porque Cristo viene pronto y viene ya. Y cuando la Biblia dice que viene pronto, quiere decir, hermanos, que estos eventos van a ocurrir en breve, van a ocurrir uno tras otro, hermanos. Entonces, pasemos a lo siguiente. Vamos a ir analizando lo que es la parusía y la epifanía. En la parusía, hermanos, como usted puede ver, y si es que se alcanza a ver con la ayuda del Señor, viene en secreto por la novia el Señor antes de la pretribulación. ¿Sí? Y allá en la epifanía, el Señor va a regresar con su esposa, con la que era la novia, pero ya casada, pero va a ser después de la gran tribulación. Entonces, Hebreos 12:14, hermanos, en cuanto a la parusía, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos ver al Señor, tenemos que seguir la santidad. Pero para poder vivir en santidad, tenemos que seguir la paz con todos. Es decir, que para poder ver al Señor, tenemos que vivir en santidad, hermanos. Y para poder vivir en santidad, debemos estar en paz con todos. Fíjense, entonces, la paz con todos, la santidad, hermanos, no, y la santidad, digámoslo así, como una operación de suma, paz más santidad, hermanos, es igual a parusía o arrebatamiento, es igual a ver al Señor. Entonces, es necesario que vivamos en paz con todos. Si no nos hemos reconciliado con alguien, este es el tiempo. Si no estamos viviendo apartados del pecado y no hemos ordenado nuestras vidas, este es el tiempo para, hermanos, para que nosotros ordenemos nuestra vida y podamos vivir en la santidad que el Señor nos pide. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Eso es, hermanos, en la parusía. Ahora, en la epifanía dice Apocalipsis 17:14, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, es decir, el Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, miren, los que vienen con Él en la epifanía, en la segunda venida visible de nuestro Señor, dice, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Es decir, que estas personas, hermanos, son los que componen la iglesia a la esposa del Cordero, que han sido llamados
y evolucionaron a ser escogidos, y de escogidos evolucionaron a ser fieles. Entonces el Señor nos está invitando, hermanos, para que nosotros no nos quedemos entre los muchos que son llamados, porque recuerde que muchos son llamados, pero pocos escogidos, y muy pocos serán los fieles. De manera que procuremos estar, hermanos, en la selección de aquellos que forman parte de la novia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, se va a dar allá en la Epifanía. En la parusía, para poder irnos con el Señor, tenemos que seguir la paz con todos y la santidad. Pero para poder, hermanos, ser parte de la esposa y venir con Cristo, debemos haber evolucionado, debemos haber, hermanos, avanzado desde ser llamado, pasar al escalón de escogidos y llegar, hermanos, al lugar santísimo, que es de ser fieles al Señor. Ok, pasamos entonces a la siguiente. De este lado entonces tenemos parusía y de aquel lado la epifanía. La parusía, hermanos, es donde habrá resurrección y habrá transformación de cuerpos. Fíjense lo que le estoy diciendo. Habrá resurrección y transformación de cuerpos. Esto es lo que ya estamos esperando. Esto es lo que pronto va a ocurrir, hermano. Ya estamos viviendo en vísperas de este evento. Y de aquel lado tenemos que en la epifanía, en la venida visible de nuestro Señor, Él va a venir a juzgar y va a venir a gobernar. Entonces, hermanos, veamos un texto. 1 Corintios 15, 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en una fracción de segundos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces va a haber resurrección de muertos, hermanos. ¿Qué significa incorruptibles? Que hermanos, el cuerpo ya no se va a corromper, ya no van a volver a gustar o a tener un encuentro con la muerte. Y ahí se va a cumplir lo que dijo el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Los muertos serán resucitados incorruptibles. Pero fíjese que no solamente va a haber resurrección, sino que va a haber también transformación de cuerpos de los vivos. Y dice: y nosotros seremos transformados. También nuestros cuerpos van a ser transformados en un cuerpo glorificado. ¿Sí? Y decíamos hace unos momentos, hermanos, que todo esto es un proceso. Desde que comenzamos a recibir a Cristo en nuestro corazón y comenzamos, hermanos, a ser ministrados con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, con los ministerios o los 5 ministerios, hermanos, empezamos a tener una transformación desde nuestro espíritu, desde adentro. Y de adentro empieza la transformación del espíritu y sigue el alma. El alma está siendo ministrada, hermanos, por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, hermanos, y por los 5 ministerios. Incluso, hermanos, quiero creer yo, por lo que he escuchado últimamente, que mi apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, dice que también los ángeles están, hermanos, ministrándonos. Y vienen a traernos ministraciones de parte del Señor para que nuestra transformación vaya dándose, hermanos, de una manera positiva. Entonces, nuestro espíritu y nuestra alma están siendo transformados. Y el día que el Señor en la parusía venga por su amada, seremos transformados en el cuerpo. Quiere decir que ya va a ser una transformación integral, una transformación completa, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hermanos, esto es lo que ocurrirá en la parusía. Pronto estará sucediendo esto. Así que prepárate, amado. Prepárate, hermano. Busca del Señor.
No dejes de creer en su palabra. No te alejes del Señor. No permitas que la apostasía llegue a tu corazón y te alejes del Señor. Pero dice la Biblia, pues, en la Epifanía, Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En la Epifanía, cuando todo ojo le verá, hermanos, después de la gran tribulación, el Señor viene a juzgar y viene a gobernar. Viene como Rey de Reyes y viene como Señor de Señores. Yo espero estarme dando a entender, ¿verdad? Porque de este lado, hermanos, pronto se va a cumplir. Antes de la pretribulación, antes de los 7 años de tribulación y de gran tribulación. Y la venida del Señor visible se va a cumplir, hermanos, después de la gran tribulación. Entonces pasamos a lo siguiente. Otras características de la parusía y de la epifanía. La parusía, hermanos, en la parusía el Señor va a tomar su novia para casarse. Esa novia por la cual Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Esa novia que surgió, hermanos, del costado del amado. Así como surgió Eva del costado o de la costilla de Adán, hermanos, así también la iglesia surgió de la herida del Señor en su costado, porque de ahí salió agua y sangre. Fíjese qué tremenda analogía, ¿verdad? Qué comparación entre el primer Adán y el postrer Adán. A ambos se le abrieron las costillas, hermanos, y de ahí surgió la amada. El Señor, hermanos, en la parusía viene para tomar su novia, para casarse, para llevársela a las bodas del Cordero. Esto ocurrirá en breve. Esto estará aconteciendo pronto, hermanos. Y de aquel lado, en la Epifanía, 7 años después, 7 años, 5 meses después, el Señor va a venir, hermanos, visiblemente, y va a tomar el gobierno de este mundo por 1000 años. Por 1000 años. Entonces, veamos estos textos con la ayuda del Señor. Espero yo que se alcance a ver esta letra, hermanos. Efesios 5:25, si no, búsquelo, ¿verdad?, en su Biblia. Pero dice así, hermanos, y comienza dando un consejo a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Miren, todos los que anhelamos irnos con el Señor debemos amar a nuestras mujeres, hermano. Porque el que no ame a su mujer, perdón, hermano, pero usted podrá orar, ayunar, cantar bonito, predicar bonito, hacer cosas que otros no pueden hacer, pero si usted no ama a su cónyuge, hermano, usted no se va a ir en la parusía, usted no se va a ir en el arrebatamiento. Me atrevo a decirlo, pues. Porque la Biblia dice que tenemos que seguir la paz con todos. Entonces dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjense, el amor del Señor, hermanos, se va a manifestar y va a llegar a su plenitud en la parusía. Él prometió que vendría, hermanos, y que vendría a darle salvación a la humanidad. Él prometió que moriría en la cruz del Calvario. Él prometió que resucitaría. Él prometió, hermanos, darnos la libertad, y lo hizo. Pero Él prometió también que vendrá otra vez por la iglesia, por su novia. Él dijo: voy pues a preparar moradas para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y hermanos, el Señor es fiel y verdadero. Él va a cumplir su promesa. Y entonces dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él se entregó por ella. Todo lo que hizo Cristo lo hizo por su amada, por su novia. ¿Para qué? Dice: para santificarla, para apartarla, para purificarla, para lavarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Quiere decir, hermanos, que en estos momentos el Señor
está santificando a la iglesia, está purificando a la iglesia, está lavando a la iglesia con el agua de la palabra del Señor. Una palabra poderosa para limpiar, para purificar, para santificar, hermanos, para lavar a su iglesia de toda impureza. Con el propósito, hermanos, con el fin, dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia transformada, una iglesia, hermanos, que no tenga mancha, una iglesia sin arruga, que no tenga miedo, hermano, ni cosas semejantes, sino que fuese, dice, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que está haciendo el Señor por su amada, porque Él vendrá pronto por su novia para casarse. ¿Con quién? Con la iglesia, hermanos, que está siendo santificada, con la iglesia con la parte, pues, con ese, ¿cómo decirlo, hermanos? Con ese grupo de personas que se santifica, que se purifica y que se lava, no solamente en la sangre, sino que se lava, hermanos, con la palabra que predican los 5 ministerios y que están pendientes, hermanos, con la palabra que está siendo compartida y que está siendo declarada, y que es una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que está, hermanos, llevando a la iglesia a una transformación en su alma, para que cuando el Señor venga sea transformada en su cuerpo. De manera que es importante y necesario que usted esté pendiente del mensaje de la palabra del Señor, que usted como oveja esté oyendo a su pastor, que yo como pastor esté oyendo a mi apóstol y siendo edificado, porque este es tiempo de preparación. Este es un tiempo, hermanos, en el que ya estamos, decía hace un momento, en vísperas de la parucía. Pronto vendrá el Señor por su amada, por su novia, por aquellos que le aman, por aquellos que le esperan con ansia, por aquellos que ya están desesperados, hermanos, por estar en las bodas del Cordero. Eso es la parucía. Y en la Epifanía, dice Lucas 1:32, cuando el Señor habla acerca de Cristo Jesús, dice, este será grande. Más bien cuando Zacarías, creo que es el que habla aquí, o el ángel de Gabriel, diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es decir, que en la Epifanía nuestro Señor Jesucristo va a estar, hermanos, en el trono de David. Desde Jerusalén estará reinando para el mundo entero. Todas las naciones tendrán que rendirle pleitesía. Todas las naciones tendrán que doblegarse delante del Señor Jesucristo, porque viene como Rey de reyes y Señor de señores. Pero eso será después de la gran tribulación. Ahora, antes de la pretribulación, antes de la tribulación y antes de la gran tribulación, hermanos, el Señor está preparando una iglesia. Y repito, algo que tal vez tenga que especificar un poquito. Hermanos, en una iglesia, en una congregación, digámoslo así, pongámosle de 100 personas, 200 personas, en una congregación de 200 personas, pongámoslo como un ejemplo, supongamos que hayan 150 personas que ya recibieron a Cristo en su corazón y que llegan no por compromiso, no porque los tienen que llevar sus padres o porque van acompañando a la esposa o al esposo. Y hay 150 personas que ya recibieron a Cristo en su corazón. Pero de esas 150 personas, esas 150 ya son iglesia de Cristo. Pero de entre de esos 150 hay 50
que aman al Señor, que se consagran al Señor, que se purifican, que se santifican, que se lavan en la palabra, que diariamente se arrepienten de sus pecados, que confiesan sus maldades y que, hermanos, se ministran, se dejan ministrar por el Señor y viven una vida en humildad y en crecimiento continuo delante del Señor. Viven, hermanos, buscando la santidad y la paz con todos. Bueno, la paz y la santidad con todos, ¿verdad? De manera, esas personas, esas 50 personas, son novia de Cristo. Es un ejemplo. 200 es la congregación, 150 la iglesia, 50 la novia. Puede variar el número. Pero ¿quiénes son los que se van a ir a la boda del Cordero? Los 50. Y los otros 100 se quedarán a lavar sus vestiduras porque no se consagran, no se purifican, no les interesa prepararse o desarrollarse o crecer, hermanos, y llegar a la estatura del varón perfecto, como lo están haciendo otros. Entonces continuamos. La parusía de este lado y la epifanía de aquel lado. Ahora sí se ven. Entonces aquí, hermanos, encontramos de la parusía, que es el encuentro con Jesús en los aires. Y en la epifanía el Señor va a posar sus pies. Él viene y va a venir hasta la tierra y va a posar sus pies en el monte de los olivos. En la primera venida secreta, hermanos, el Señor no va a llegar hasta la tierra, sino que el encuentro será en las nubes, en los aires. Pero en la segunda venida visible, en la epifanía, hermanos, ahí el Señor sí va a posar sus pies en la tierra, específicamente en el monte de los olivos. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, hermanos. Voy a leer para ustedes. Porque el Señor mismo, con trompeta de Dios. Mire que ahí hay un mensaje tremendo, hermano. Porque estamos a la víspera de la parusía. El Señor mismo, con voz de mando. Hermanos, aquellos que se están preparando para la venida del Señor, se están preparando también, hermanos, en la medida que van aprendiendo, hermanos, a sujetarse a una autoridad. Los que se sujetan a una autoridad antes de la parusía, hermanos, van a oír la voz de mando. Los que no agudizan sus oídos, sus sentidos, a oír la voz de su pastor, no van a oír la voz del Señor. Porque el Señor dijo: el que los oiga a ustedes, a mí me oye. El que reciba a ustedes, ministros, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre. Entonces, hermanos, el que oiga a los ministros en este tiempo y oiga la voz de autoridad de sus ministros, también van a poder oír la voz de mando del Señor en la parusía. Pero luego dice, con voz de arcángel. Hermanos, y el único arcángel que se menciona, hermanos, en la Biblia, ¿verdad?, es el arcángel Miguel. Y Miguel significa semejante a Dios. Quiere decir que quienes van a escuchar la voz, hermanos, del Señor en la parusía, van a ser aquellos que han llegado a ser semejantes a Cristo. Y para llegar a ser semejantes a Cristo, hermanos, tenemos que comer al Cordero. Tenemos que comer la cena, hermanos, la cena del Señor, y comernos la cabeza del Cordero, los pies del Cordero y las entrañas del Cordero, para que tengamos la genética del Cordero y podamos llegar a ser semejantes a Él y podamos llegar a dar la estatura del varón perfecto y lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. De manera que los que van a escuchar la voz de mando son los que han aprendido a oír voz de autoridad, y los que van a escuchar la voz de arcángel son aquellos, hermanos,
que han dado estatura, que han dado la talla. Y dice, y con trompeta de Dios van a oír el mensaje de Dios. La trompeta de Dios no es más, hermanos, que el mensaje final del Señor. Se está escuchando la trompeta de Dios en el mundo entero. Los 5 ministerios, hermanos, están tocando la trompeta, y la trompeta está anunciando que viene el amado por su iglesia. Desafortunadamente, muchos hermanos no están, oyendo la trompeta de Dios. Pero dice aquí la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Va a haber un descenso. Él viene, es una venida del Señor. Es la segunda venida del Señor, pero secreta. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos muertos en Cristo, hermanos, son aquellos que han muerto al yo, que han muerto a su ego, que han muerto al mundo, que han muerto a su voluntad, que han muerto a sus deseos, a sus caprichos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, dice, los vivientes, porque la traducción, hermanos, correcta aquí en 1 Tesalonicenses 4:17 es vivientes. Luego nosotros, los que tenemos vida zoe, vida espiritual, investíguenlo, búsquenlo, chéquenlo, y va a ver que lo que dice la Biblia en el original, hermanos, o en los manuscritos que son copias de copias de copias de copias de copias, pero que tienen, que han sido preservadas por el Espíritu Santo, dice que luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Quiere decir que el Señor no viene hasta la tierra, sino que lo vamos a recibir en el aire. Y ahí, hermanos, se va a dar la episinagoge. La episinagoge es una reunión en torno al Señor. Y eso va a ocurrir en, no sé cómo decirlo, pero en millonésimas de segundos. Y hermanos, y ahí mismo se va a dar el tribunal de Cristo. Pero todos, mire, a mí me llama la atención que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Pero toda la iglesia va a ser llevada, hermanos, a esa episinagoge, al tribunal de Cristo. Y entonces ahí se va a dar, hermanos, muchos van a ser aprobados, o algunos serán aprobados y otros serán reprobados. Los reprobados serán alejados, avergonzados, mientras que los aprobados serán arrebatados hacia el trono del Padre, hacia el trono de Dios, y entonces serán bienvenidos a las bodas del Cordero, porque estarán con vestiduras limpias, blancas, resplandecientes. Y entonces se va a cumplir lo que dice Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos, porque se ha cumplido la palabra, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Entonces, mis amados hermanos, esto estamos ya, hermano, ya que estamos casi con un pie allá, hermano. Por lo tanto, no pierda su tiempo, no deje de luchar. A veces parece como que ya no queremos, pero el Señor, hermanos, nos está dando testimonio de que Él viene ya, viene pronto. No te desesperes, mantente firme, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y hermanos, y en la Epifanía, en Zacarías 14:4, cuando el Señor venga visiblemente después de la gran tribulación,
Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Imagínense, hermanos, la presencia imponente de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ya no viene como el Cordero, ya no viene, ¿verdad? Ahora viene, hermanos, como el Todopoderoso. Ahora viene glorioso, majestuoso, esplendoroso. Así que preparémonos, ¿sí? Preparémonos aquí, mire, preparémonos aquí en la parucía, antes de la parucía, para que allá vengamos con Él. Bien, vamos a pasar entonces a lo siguiente. Y esta es la última de las, bueno, no la última diapositiva, pero sí la última comparación. La parucía y la epifanía. La novia estará siempre con el Señor. En la epifanía, los resucitados van a gobernar con Cristo por 1000 años. Fíjese qué tremendo, hermano. Porque eso ya lo estuvimos viendo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los vivientes seremos transformados. Ahora, hermanos, en la parucía, miren lo que dice la Biblia. Luego nosotros, los que vivimos, o los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre. Estaremos siempre con el Señor. Hermano, eso va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a apartar de Él. Ya no va a haber, ¿verdad? Ya no va a haber separación con el Señor. Ahí vamos a estar siempre, a donde Él vaya. Como nuestra esposa, ¿verdad? Vamos al parque, allá va con nosotros. Vamos al mercado, allá va con nosotros. Vamos a ver a mi mamá, allá va conmigo. A donde quiera tiene que estar la novia, la amada, la esposa. No deje ni un momento al amado. De igual manera, hermano, usted no se aparte del Señor por nada. No se aparte del Señor, no se aparte de su esposa, de su esposo, pero no se aparte tampoco de su pastor, no se aparte de la congregación, porque el Señor dice que los que se apartan, hermanos, van a apostatar, pero los que no se apartan van a estar siempre con el Señor. Así que, mire, y en la epifanía, dice Apocalipsis 24, perdón. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, amados hermanos, aquí tenemos muchas cosas que hablar, pero yo me quiero limitar, sujetar y hermanos, y enfocar solamente a estos dos puntos: parucía y epifanía. La parucía va a ocurrir pronto, antes de la pretribulación. Antes de la pretribulación, de la tribulación y la gran tribulación. Pero la epifanía va a ocurrir después de la gran tribulación. Entonces, preparémonos. Porque los que se vayan en la parucía, los que sean arrebatados, van a venir en la epifanía con el Señor. Así que, amados hermanos, con la esperanza de verlo a Cristo como Él es, debemos purificarnos. Debemos vivir en santidad, como dice Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay una certeza, hermano. La certeza de nuestra participación con Cristo. Eso hace, hermanos, cambiar nuestro caminar para que seamos arrebatados. Tiene que haber un cambio en nuestro caminar. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de actuar. Y la promesa
que hizo el Señor respecto a su venida, la va a cumplir. Se va a cumplir, hermano. No se aleje. No se aparte del Señor. Aférrese a Cristo. Tómese del Señor. El Señor viene pronto. Si no le has recibido en tu corazón, recíbelo esta noche. Si te has alejado de Él, reconcíliate hoy con el Señor. Si nosotros somos siervos de Dios, hablemosle a la iglesia, prediquémosle a los hermanos, que aquellos que tienen hambre y sed del Señor le van a buscar. Por eso dice el Señor, el que esté sucio, déjalo que se ensucie más. El que esté impuro, déjalo que se vuelva más impuro. Pero el que es inmundo, que siga siendo inmundo, déjalo. Pero el que es puro, que se purifique más. El que es santo, que se santifique más. Entonces, hermanos, vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo obre maravillosamente en las vidas de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Padre, que esta palabra sea edificante, que esta palabra traiga exhortación y traiga, Señor, consolación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre mío, rompe cadenas, rompe cerrojos de hierro. Trae revelación, Señor. Que se abra el entendimiento. Que los oídos sean abiertos. Efata, como dice tu palabra. Y los ojos sean abiertos también, Señor. Y caiga la revelación sobre aquellos que todavía, Señor, no pueden mirar, Señor, la gloria, la gracia, la presencia tuya. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, pues les esperamos para el día de mañana. Con el favor del Señor vamos a estar pues teniendo el culto a partir de las 10 de la mañana, hermanos, acá en Ministerio de la Familia en Cunduacán, Tabasco, y les esperamos para que usted se dé cita a las 10 de la mañana. Vamos a glorificar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos. Creo que algún pastor por ahí, hermano Franklin, Dios les bendiga allá hasta Campeche o Mérida, donde se encuentra. Y a los pastores y hermanos, amigos, a la iglesia de Cristo, de aquí del Ministerio Viva la Familia, Dios me los bendiga, hermanos. No sé quiénes están conectados, pero la hermana Lidia nos puede decir ahí cerca. La hermana Margarita. Fuerte, mamá. La hermana Margarita. La hermana Laila. Ok, bien, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Mañana, primeramente el Señor, a las 10 de la mañana. Dios les guarde y Dios les bendiga.